¿Qué tal, colegas? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a tu canal Docentes Perú Noticias, con lo último de las actualizaciones que nos da nuestro Ministerio de Educación. Buenas tardes, estimadas y estimados integrantes de comités de evaluación. Mi nombre es Ana Goicochea y el día de hoy me voy a encargar de conducir la 7ª sesión de capacitación, ¿sí?, dirigida a ustedes, integrantes de comités de evaluación, ello en el marco del concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial 2024, etapa descentralizada. Es un gusto tenerlos conectados el día de hoy y bueno, vamos a dar inicio a esta 7ª sesión de capacitación. Bien, ustedes en la descripción de esta videoconferencia van a encontrar algunos links. Hay un link para que ustedes puedan registrar su asistencia y también hay un link para que ustedes puedan registrar todas las consultas que ustedes tengan y que estén referidas a los temas que se van a desarrollar el día de hoy en esta 7ª sesión. Una vez más, a los que recién se están conectando, bienvenidas y bienvenidos. Bien, vamos a iniciar entonces y para ello necesitamos identificar cuáles son los objetivos. Bien, el objetivo general de las acciones de capacitación, ustedes saben que estas acciones de capacitación han implicado el desarrollo de sesiones de videoconferencia, ¿sí? Ya se han desarrollado hasta el momento 6 sesiones de capacitación dirigidas a ustedes, integrantes de comités de evaluación. Y bueno, hoy nos encontramos en esta 7ª sesión de capacitación. Y el objetivo general de estas acciones de capacitación es brindar orientaciones a ustedes, integrantes de comités de evaluación, para el correcto cumplimiento de sus funciones, ello en el marco del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2024. Bien, entonces, ese es el objetivo general de las acciones de capacitación. Pero el día de hoy que nos encontramos en esta 7ª sesión de capacitación, el objetivo es poder brindarles orientaciones con respecto a los procedimientos para la presentación de reclamos por parte de los postulantes, bien, el análisis y respuesta a los reclamos presentados, la emisión de las actas de evaluación y la presentación ante la DRE o UGEL del informe final. Bien, entonces ese es el objetivo que tenemos el día de hoy en esta 7ª sesión de capacitación. Vamos a continuar y ahora nos ubicamos en esta pantalla en donde ustedes pueden identificar las fechas del ciclo de capacitaciones. Ya les comenté que se han desarrollado previamente 6 sesiones de capacitación. ¿Sí? Ustedes pueden ver en pantalla todos los temas que se han desarrollado hasta el momento. Bien, y el día de hoy nos vamos a centrar en la atención de reclamos, la emisión de actas y la elaboración del informe final. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Por ello, todas las consultas que ustedes puedan tener al respecto, les pido estén orientadas a estos temas que voy a desarrollar el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar y en la siguiente pantalla ustedes pueden identificar información referida al programa, es decir, las actividades y temas que se van a desarrollar el día de hoy. Bien, como ustedes pueden notar en pantalla, vamos a presentar información referida a la etapa de presentación de reclamos y cómo debe proceder el comité de evaluación para resolver de manera motivada todos los reclamos que reciban. ¿Sí? Seguidamente vamos a presentar el procedimiento para la emisión de actas de resultados finales y también las consideraciones respecto a la elaboración del informe final. Bien, es necesario precisar que al final de la sesión se brindará un espacio para poder responder las consultas, las preguntas que vayan ustedes formulándose a lo largo de esta presentación. Por favor, una vez más, recuerden que estas preguntas o dudas que vayan surgiendo las tienen que realizar ingresando al link que los llevará a un formulario para el registro de consultas. Este link, ¿en dónde lo van a encontrar? En la descripción de esta sesión, ¿sí? Allí ustedes ingresan y formulan sus consultas. Finalmente, después de este bloque de preguntas, vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Muy bien.
Continuando entonces, ya vamos a centrarnos en lo que es uno de los primeros temas que se van a desarrollar, ¿sí? En el siguiente bloque brindaré información relacionada con la etapa de presentación de reclamos y cómo se procede para la resolución motivada de los mismos por parte del comité de evaluación, ¿sí? Vamos a avanzar entonces y en pantalla, ¿sí? Ustedes tienen la información relacionada a la presentación de reclamos por parte del postulante. Entonces, en el cronograma, ¿sí? Del presente concurso, se indica que la Dirección de Evaluación Docente publica los resultados preliminares de la etapa descentralizada del concurso a través de su portal institucional. Ello, según el cronograma, es el 29 de noviembre del presente año. Ustedes pueden acceder al cronograma ingresando a la página de evaluación docente, se dirigen al concurso, ¿sí? De ingreso a la carrera pública magisterial y ahí van a encontrar una pestaña que dice normatividad. Ahí ustedes pueden descargar el cronograma, la norma técnica, que seguramente ustedes pues en honor a las funciones que han venido desarrollando, pues ya lo tienen, ¿sí? Pero no está de más siempre establecer esta ruta. Y también en el instructivo para el comité de evaluación, que es un documento en donde se precisan las orientaciones para el correcto funcionamiento de las funciones que ustedes tienen como integrantes de comités de evaluación. Bien, entonces, a partir de esa fecha, ¿sí? Del 29 de noviembre, que es la fecha de publicación de los resultados preliminares de la etapa descentralizada, ¿sí? A partir de esa fecha, el postulante accede a sus resultados individuales ingresando al aplicativo dispuesto en el portal institucional eh, de evaluación docente, ¿sí? Asimismo, tengan en cuenta que los postulantes pueden solicitarles de manera virtual o física la copia de los documentos que formen parte de su evaluación correspondiente a la etapa descentralizada. ¿Sí? El plazo para solicitar estos documentos es entre la publicación de los resultados preliminares y un día hábil antes del término del plazo para la presentación de reclamos. ¿Sí? En ese periodo de tiempo es que los postulantes les pueden solicitar a ustedes de manera física o virtual esta copia de los documentos que formen parte de su evaluación correspondiente a la etapa descentralizada. ¿Sí? Muy bien. El postulante que no se encuentra conforme con los puntajes obtenidos en la etapa descentralizada, ¿qué es lo que puede hacer? Puede presentar su reclamo ante el comité que lo evaluó. Ello siempre dentro del plazo establecido en el cronograma y a través del medio indicado por ustedes, por el comité de evaluación. ¿Sí? Este medio fue informado oportunamente al postulante. ¿Sí? Entonces es por ese medio y dentro del plazo establecido en el cronograma que el postulante que no se encuentra conforme con su puntaje obtenido en la etapa descentralizada puede presentar su reclamo ante el comité de evaluación. Bien, cabe resaltar aquí que antes de entregar la copia de los documentos de evaluación, el comité de evaluación debe verificar que no falte ninguna información, es decir, que la información esté completa. ¿Sí? En el instructivo para el comité de evaluación se presenta un modelo de solicitud de la copia de los documentos de evaluación. Este modelo ustedes lo encuentran en el anexo 4 del instructivo para el comité de evaluación, el cual también está debidamente publicado a través de la página de evaluación docente, ahí lo pueden encontrar. Bien, listo. Entonces, habiendo mencionado ello, vamos a ubicarnos en la siguiente pantalla, ¿sí? Y aquí ya nos ubicamos en la resolución motivada de reclamos. Bien, según se refiere en el numeral 5.4.8.6.3 de la norma técnica, ¿ya? El comité de evaluación resuelve los reclamos que presentan los postulantes de manera escrita y motivada, debiendo notificar al postulante la respuesta del mismo dentro del plazo establecido en el cronograma. ¿Sí? En caso de que el reclamo sea fundado,
¿Qué es lo que hace el comité de evaluación? Modifica la calificación y los resultados en el aplicativo dispuesto, ¿sí? Y genera el acta correspondiente en el mismo aplicativo, la cual debe suscribirse por todos los miembros del comité de evaluación. Bien. Además, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL, ODRE o la que haga sus veces brinda asistencia técnica al comité de evaluación que lo solicite. ¿Sobre qué? Sobre los aspectos legales que requieran orientación, ¿sí? Más no sobre la calificación de los instrumentos de evaluación, a fin de poder brindar una respuesta que garantice el debido procedimiento en el concurso, ¿sí? El oficio que resuelve el reclamo no es impugnable ante el comité de evaluación y o cualquier IGET, en tanto que no es un acto que pone fin a la instancia. A continuación, ¿sí? Veamos cómo se procede para la resolución motivada de reclamos por parte del comité de evaluación. Entonces nos ubicamos en la siguiente pantalla y ahora sí vamos a ver cómo es que se procede para esta resolución motivada de reclamos por parte del comité de evaluación. Bien. Muy bien. Es importante aquí tener en cuenta lo que se presenta en pantalla, ¿sí? A fin de atender los reclamos de manera escrita y motivada, se brindan las orientaciones que ustedes pueden ver en pantalla. Es necesario destacar que una respuesta, ¿sí?, motivada es aquella que contiene la explicación de la actuación del comité respecto al motivo de reclamo, si éste procede o no y el sustento de dicha decisión. Eso es una respuesta motivada. Entonces, en el instructivo para el comité de evaluación se brindan estas orientaciones para poder atender los reclamos de manera escrita y motivada, y ustedes pueden ver estas orientaciones resumidas en pantalla. ¿Vamos a profundizar en cada una de ellas? Claro que sí, pero vamos a ubicarnos, sí, de manera general, y tenemos la primera orientación que está referida a la identificación del motivo del reclamo. Luego tenemos el análisis del reclamo, luego la determinación de si el reclamo es fundado o no, seguidamente la elaboración de la respuesta escrita y motivada al reclamo y finalmente el envío de la respuesta, ¿sí? Entonces, el comité de evaluación procede teniendo en cuenta las orientaciones que voy a presentar a continuación. Nos ubicamos en esta pantalla y vamos a ver ahora a detalle, ¿sí? La primera orientación, ¿sí?, es que como integrantes del comité de evaluación identifiquen el motivo del reclamo. Es decir, ¿con qué aspecto de la evaluación no se encuentra de acuerdo el postulante? Eso es importantísimo, es lo primero que tiene que hacer el comité de evaluación. Y para ello, ¿sí?, primero el comité de evaluación lee detenidamente el reclamo o los reclamos presentados por el postulante, ¿sí? Porque aquí hay que tener en cuenta que el postulante puede presentar uno o más reclamos, ¿sí? Entonces hay que hacer una lectura detenida del reclamo o de los reclamos que presente el postulante. Es necesario que se identifique con exactitud, ¿sí?, si es que se trata de uno o más reclamos, de modo que se pueda brindar respuesta a cada uno de los reclamos presentados, ¿sí? Por eso es importantísimo esta lectura inicial detenida, detallada, para poder identificar con claridad qué es lo que está reclamando el postulante, ¿sí? Luego, identifican si el motivo del reclamo está relacionado a la verificación de requisitos generales o derecho de alguna bonificación de ley, a la calificación de los instrumentos, al cumplimiento de las actividades programadas, a la actuación del comité de evaluación u otros motivos, ¿sí? Entonces es importante aquí identificar el motivo del reclamo. Y seguidamente, el comité de evaluación revisa el o los argumentos que brinda el postulante para poder sustentar su o sus reclamos. Aquí es importante que el comité de evaluación preste mucha atención a todos los argumentos del postulante, pues se deben atender todos.
deben dar respuesta a todos los reclamos que presente, ¿sí? Muy bien, dicho ello, es importante, sí, como nota importante, el comité de evaluación debe tomar en cuenta que el postulante puede presentar más de un reclamo. Por ello es necesario identificarlos con exactitud, de manera que se pueda brindar respuesta a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, esto como una nota importante. ¿Qué más? ¿Qué otras orientaciones tiene que seguir, tiene que tener en cuenta el comité de evaluación? En pantalla, ahora nos ubicamos en el análisis del reclamo, ¿sí? Entonces, los integrantes del comité de evaluación, para poder analizar el reclamo, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a contrastar los argumentos que brinda el postulante en su reclamo o sus reclamos, ¿sí? Con la información proveniente de los documentos oficiales de la evaluación. ¿Y cuáles son esos documentos oficiales? Tenemos a la norma técnica y sus anexos, el instructivo para el comité de evaluación. Entonces, este contraste de los argumentos que me brinda el postulante con la información de los documentos oficiales del concurso. ¿Sí? Adicionalmente, si el reclamo del postulante está relacionado con la calificación de los instrumentos, ¿qué es lo que hace el comité de evaluación? Verifica que la información registrada en los formatos aplicados guarde correspondencia con la calificación asignada, así como con las orientaciones brindadas en el instructivo para el comité de evaluación. ¿Sí? Muy bien. Habiendo mencionado ello, ahora nos vamos a la siguiente pantalla, en donde están las orientaciones referidas a la determinación de si el reclamo es fundado o no. Bien, entonces, los integrantes del comité de evaluación, a partir del análisis del reclamo presentado por el postulante, del reclamo o de los reclamos presentados por el postulante, decide en conjunto si el reclamo es fundado o no lo es. ¿Sí? Asimismo, elaboran los argumentos, el comité de evaluación elabora los argumentos para poder sustentar su decisión de si el reclamo es fundado o no es fundado. Y estos argumentos deben de ser claros, precisos, ¿sí? El comité de evaluación aquí tiene que tener precisión y claridad en la respuesta que le va a brindar al postulante. Es importante que aquí el comité de evaluación se asegure que la resolución de reclamo se dé en vez de que una vez de que se hayan analizado todos los argumentos presentados por el postulante y que se cuenten con los argumentos para dar una respuesta sustentada, ¿sí? Entonces, es importante aquí esta elaboración de los argumentos pertinentes, acordes, ¿sí? A los documentos oficiales del concurso para poder sustentar la decisión, ¿sí? Eso lo hace de manera conjunta el comité de evaluación. ¿Qué más? Por aquí, en caso de que el reclamo sea fundado, sí, porque podría ser que él o los reclamos sean fundados o no lo sean. Nos vamos a poner en la situación en la que el reclamo es fundado, ¿sí? En estos casos, el comité de evaluación, ¿qué es lo que va a hacer? Modifica la calificación y los resultados en el aplicativo, ¿sí? Dentro del plazo establecido en el cronograma. Bien. También debe anular el acta ya emitida y generar una nueva acta de resultados finales en el mismo aplicativo. Y esta acta de resultados finales, esta nueva acta generada, debe suscribirse por todos los integrantes del comité de evaluación y adjuntarse en la respuesta al reclamo. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Además, también debe realizarse la modificación en el aplicativo. También debe ingresarse este cambio en los formatos de los instrumentos empleados. Bien, en caso de que los reclamos sean fundados y estén, por ejemplo, orientados a la calificación, también debe de verse reflejado este cambio en el formato del instrumento empleado, de los instrumentos empleados. ¿Sí? Listo. Habiendo mencionado ello, es importante aquí resaltar que independientemente del resultado del reclamo, el comité de evaluación,
¿ya? Debe notificar al postulante la respuesta al mismo dentro del plazo establecido en el cronograma. Entonces, tiene que haber una respuesta del comité de evaluación independientemente del resultado del reclamo, ¿sí? Muy bien. Habiendo mencionado ello, recuerden de que en la descripción de esta sesión de capacitación, ustedes encuentran un link que los va a llevar para el registro de su asistencia y otro link que los va a orientar a un formulario para que ustedes puedan registrar las consultas referidas a los temas que se están presentando en caso sea necesario, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a continuar con esta presentación y ahora que el comité ha analizado el reclamo y ha decidido si es que este reclamo es fundado o no, es momento de que el comité de evaluación construya una respuesta escrita y motivada al reclamo, ¿sí? Veamos entonces qué es lo que tiene que realizar el comité para poder elaborar la respuesta escrita y motivada al reclamo, ¿sí? En el instructivo para el comité de evaluación se sugiere tener en cuenta la siguiente estructura. Bien, en primer lugar, tenemos los antecedentes, en donde se describe brevemente los argumentos expuestos por el postulante. Si el postulante presenta más de un cuestionamiento, se debe incluir cada uno de ellos, ¿sí? En segundo lugar, tenemos el análisis del reclamo. ¿Qué es lo que se presenta aquí? Aquí se presenta el análisis de cada uno de los cuestionamientos planteados en el reclamo, explicando según sea el caso. Bien, asimismo, también como parte del análisis, el comité de evaluación señala si el reclamo presentado es fundado o no lo es. Bien, al respecto, si el reclamo es fundado, el comité de evaluación debe registrar las modificaciones requeridas en el aplicativo dentro del plazo respectivo y también tiene que ingresar las modificaciones en el formato del instrumento empleado, ¿sí? Eso tiene que hacer el comité de evaluación si el reclamo es fundado. Muy bien, habiendo mencionado ello, nos ubicamos ahora en la siguiente pantalla y el comité de evaluación debe brindar respuestas sustentadas a los reclamos presentados por los postulantes. Para ello, debe de revisar y o citar fuentes según el tipo de reclamo. Por ejemplo, si el reclamo está referido a la calificación obtenida por el postulante, ¿qué es lo que tiene que hacer el comité de evaluación? Explica las razones por las cuales se determinó la calificación. Se sugiere, sí, considerar el sustento de la calificación en el formato del instrumento y en la ficha de calificación. Asimismo, se sugiere considerar la información registrada en el aplicativo, la que debe ser consistente con la información registrada en los formatos. ¿Sí? En todo tiene que haber consistencia. En caso, por ejemplo, de que el cuestionamiento esté referido a la forma de aplicación o sobre los procedimientos llevados a cabo, ¿qué es lo que tiene que hacer el comité de evaluación? Tiene que considerar en la respuesta a los reclamos las orientaciones y los procedimientos que se llevaron a cabo, ¿sí? Las que deben estar alineadas con lo señalado en, por ejemplo, el capítulo 3, ¿sí? ¿Qué se menciona en el capítulo 3 del instructivo para el comité de evaluación? Se menciona información referida a las rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje. Al capítulo 4, que es entrevista, al capítulo 5, que es verificación de requisitos generales, de las bonificaciones de ley y valoración de la trayectoria profesional. Bien. Y también a los anexos 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cuál es el anexo 8? El anexo 8, ¿qué van a encontrar ustedes? El modelo e instrumentos de evaluación del concurso. En el anexo 9, ¿qué van a encontrar? Las rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje para EBR y EVA.
En el anexo 10, ¿qué encontrarán? Las rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje para la modalidad EVE. En el anexo 11, matriz de valoración de la trayectoria profesional, y en el anexo 12, calificación del instrumento entrevista. ¿Sí? Finalmente, si el reclamo fuera sobre la actuación del comité de evaluación o los reclamos generales, ¿sí?, vinculados a la evaluación, ¿qué es lo que tiene que hacer el comité de evaluación? El comité debe citar la normativa legal vigente e indicar el artículo de la ley de reforma magisterial y o de su reglamento y o el numeral de la norma técnica en que se sustenta el análisis que ha hecho el comité de evaluación. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que tenerse en cuenta. Como se mencionó aquí en pantalla, ustedes pueden ver el modelo de oficio, ¿sí? La estructura, la información que van a encontrar en el modelo de oficio para la respuesta al reclamo, y eso está en el anexo 5. Entonces, como se ha mencionado, el comité de evaluación debe brindar una respuesta escrita, ¿sí? Esta respuesta por escrito que le brinda el comité de evaluación al postulante evaluado tiene que ser con respecto al reclamo presentado y dentro del plazo establecido en el cronograma. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes están viendo en pantalla? Están viendo información referida al modelo de oficio de respuesta al reclamo presentado. ¿Y dónde lo van a encontrar ustedes? En el anexo 5 del instructivo para el comité de evaluación. Este modelo de oficio se puede utilizar como referencia para poder responder a los reclamos, ¿sí? Para que ustedes como integrantes del comité de evaluación respondan a los reclamos. Bien, en el modelo de oficio, ¿sí? Para la respuesta al reclamo, ¿qué es lo que se puede visualizar? Se pueden visualizar los datos generales, ¿bien? En donde se completa el número de oficio, los datos del postulante que reclamó. En estos datos se incluyen los nombres y apellidos, la dirección de correo electrónico registrada en su inscripción, la región a la que pertenece, ¿sí? Y también la referencia en donde se incluye información del número de expediente y la fecha de presentación del reclamo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más se visualizará en este modelo de oficio? Los antecedentes, ¿bien? Estos antecedentes es donde se precisa la descripción breve de los argumentos expuestos en el reclamo. Si el postulante presenta más de un cuestionamiento, se debe incluir cada uno de los puntos presentados en el reclamo, ¿sí? Ello en antecedentes. Asimismo, en este modelo de oficio para respuesta a reclamo, se puede visualizar el análisis del reclamo, el cual debe contener el análisis de cada uno de los puntos que se cuestionan en el reclamo, explicando, según sea el caso, las razones por las cuales se asignó una determinada calificación o se adoptó determinada decisión, la forma de aplicación de los instrumentos de evaluación o de los procedimientos a cargo del comité de evaluación, el cumplimiento de las funciones u otros cuestionamientos por parte del postulante, ¿sí? Siguiendo con la revisión de este modelo de oficio para respuesta al reclamo, ¿sí? En la parte resolutiva se señala si el reclamo es fundado o no lo es. Bien. Y finalmente se completan los datos de los 3 integrantes del comité de evaluación y su respectiva firma en señal de conformidad. Es importante recalcar aquí que en la respuesta al reclamo se debe hacer mención de él o de los artículos de la ley de reforma magisterial y de su reglamento y o el numeral de la norma técnica que sustenta el análisis. ¿Sí? Eso es importantísimo incluir en esta respuesta que el comité de evaluación da al reclamo presentado por el postulante. Muy bien, vamos a continuar. Y continuando con estas orientaciones que el comité de evaluación debe seguir para la resolución motivada de los reclamos, ahora voy a explicar en qué consiste el envío de la respuesta, ¿sí? Para el envío de la respuesta al reclamo, los integrantes del comité de evaluación remiten la respuesta al reclamo presentado por el postulante y para ello utilizan el canal de comunicación que les resulte más efectivo al postulante.
Bien, se recomienda contactar al postulante en el plazo inmediato para poder informarle que la respuesta a su reclamo ha sido enviada al correo que consignó al momento de su inscripción o actualizó en el aplicativo en consulta individual. Bien, entonces es importante hacer este contacto con el postulante en el plazo inmediato para poder informarle que ya tiene una respuesta a su reclamo. ¿Sí? Muy bien. Eh, Ahora, como nota importante, ustedes tienen en pantalla la siguiente información. Dice, los integrantes de los comités de evaluación son responsables administrativa, civil o penalmente por los actos realizados en el marco de sus funciones. En ese marco es importante que los integrantes del comité de evaluación brinden respuesta motivada a los reclamos recibidos en el plazo establecido en el cronograma, siempre dentro de los plazos establecidos en el cronograma del concurso. Bien, vamos a seguir avanzando con la presentación. Y en esta parte brindaré información sobre el procedimiento para la emisión de actas, las actas de resultados finales, ¿sí? Muy bien, seguimos avanzando en la presentación. A todos aquellos que recién se están uniendo a la transmisión, bienvenidas, bienvenidos. Muy bien, continuando entonces con la emisión de actas de resultados finales, el comité de evaluación verifica la información registrada en el aplicativo dispuesto y procede a generar el acta final de resultados para cada postulante que evaluó. La misma que debe estar suscrita por todos los integrantes del comité de evaluación. Una vez generada el acta, ¿sí?, se tiene que descargar e imprimir por lo menos 2 copias del acta, las cuales serán firmadas por todos los integrantes del comité de evaluación. Asimismo, el comité de evaluación adjunta una copia de cada acta al expediente del informe final que remite a la UGEL o a la DRE dentro del plazo establecido en el cronograma. Bien. Para la emisión del acta, el comité de evaluación debe ingresar al aplicativo del comité de evaluación en la sección emisión de actas y generar el acta final de resultados para cada postulante de la lista de evaluados a su cargo que seleccione, ¿sí? Para cada uno generar el acta final de resultados. Muy bien, habiendo mencionado ello, ahora vamos a ver las consideraciones que debe de tener en cuenta el comité de evaluación con respecto a la elaboración del informe final, ¿sí? Muy bien, entonces, según lo señalado en la norma técnica del concurso, una de las funciones del comité de evaluación consiste en elaborar y presentar el informe final del proceso de evaluación. ¿A quién? A la autoridad de la instancia superior correspondiente. ¿Eso qué quiere decir? A la UGEL o DRE según corresponda, ¿sí? Además de tener en cuenta pues que el informe final que se presenta debe estar debidamente documentado, ¿sí? Es muy importante ello para la elaboración del informe final. Las UGEL y las DRE, según corresponda, ¿qué es lo que hacen? Reciben, consolidan y custodian las actas y los informes finales de los comités de evaluación de su jurisdicción, ¿sí? Muy bien. Ahora en pantalla, sí, ustedes tienen información referida al modelo de informe final. Entonces, en el instructivo para el comité de evaluación, específicamente en el anexo 6, se sugiere una estructura para poder elaborar el informe final, ¿sí? Entonces, en primer lugar, dentro de esta estructura, en primer lugar, se completan los datos generales como el número de informe, el nombre completo del director de la UGEL, la IJETA a la que se dirige, el nombre completo del presidente del comité de evaluación e indicar el número de resolución de conformación, reconformación del comité de evaluación y la fecha. Seguidamente,
hay un apartado para la introducción, en el cual se hace una breve descripción del documento. ¿Eso qué quiere decir? Se señala una visión general del proceso, el propósito, ¿sí? Y una breve descripción de cómo está organizado el informe. Bien. Por otro lado, en el desarrollo, se tiene información correspondiente al comité de evaluación, a los postulantes al concurso y sobre las actividades realizadas. Bien. Ahora, respecto a la información sobre el comité de evaluación, ¿qué es lo que se debe señalar? Los nombres y cargos de los integrantes del comité de evaluación, así como la resolución de conformación, reconformación. Con respecto a los postulantes al concurso que el comité de evaluación tuvo a su cargo, se debe señalar el número de DNI, los nombres y apellidos, el grupo de inscripción, la modalidad. Asimismo, en lo referido a la descripción de las actividades realizadas en calidad de integrantes del comité de evaluación, se debe señalar información sobre la aplicación de los instrumentos de evaluación de la etapa descentralizada, sobre la verificación de los documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos generales y del derecho a recibir bonificaciones de ley. También aquí se incluye información sobre el ingreso de resultados en el aplicativo, la resolución de reclamos y la emisión de actas. En el campo para las observaciones, ¿sí? Que es otro espacio que ustedes van a encontrar en este modelo de informe final, en este campo para las observaciones y o incidencias, ¿qué es lo que se señala? Se señalan las situaciones que se hayan presentado durante el proceso de evaluación y que el comité de evaluación considere relevante informar. Bien. Por su parte, en el apartado conclusiones, se señala en síntesis los principales resultados obtenidos a lo largo del trabajo realizado. Al respecto, es preciso enfatizar que estas deben ser claras, concisas y basadas en los datos expuestos en el desarrollo del informe. ¿Sí? Tiene que haber claridad. Y finalmente se van a completar los datos de los 3 integrantes del comité de evaluación y su respectiva firma, ¿sí? Y en el apartado de documentos adjuntos, porque hay un último apartado de documentos adjuntos, se detalla cada uno de los documentos que se adjuntan en este informe final. Bien, muy bien. Entonces, habiendo mencionado ello, a continuación, con respecto a esta documentación a adjuntar en el informe final, el comité de evaluación pues adjunta la siguiente documentación y ustedes lo tienen enlistado en pantalla. Está la copia de la resolución de conformación y o reconformación del comité de evaluación, la copia del acta de instalación, la copia de los instrumentos aplicados, la copia del formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional y la correspondiente documentación presentada por el postulante, la copia del acta de resultados finales de cada postulante, la copia de las actas de otros documentos considerados relevantes en el proceso de evaluación. Bien, entonces, toda esta información es referida a la documentación que debe de adjuntar el comité de evaluación en el informe final. Muy bien, y habiendo mencionado ello, ahora nos vamos a ubicar en el bloque de preguntas y para ello les voy a... Muy bien, estimados participantes, no nos han llegado preguntas, nos han llegado algunos comentarios referidos a la presentación, pero dentro de todos los comentarios hay uno en donde nos piden que volvamos a repetir sobre qué situaciones podrían estar relacionadas a los reclamos que presentan los postulantes. Y al respecto, volver a enfatizar la información que se ha compartido bien durante la sesión. Por ejemplo, acá, si el reclamo está referido a la calificación obtenida por el postulante, ¿qué es lo que tiene que hacer el comité de evaluación? Tiene que explicar las razones por las cuales se determinó la calificación. En esta respuesta que el comité de evaluación le da al postulante, si es que este reclamo está referido a la calificación, por ejemplo, el comité de evaluación, ¿qué le toca hacer? En su respuesta debe de explicar las razones por las cuales se determinó la calificación. ¿Sí? Acá se sugiere que el comité de evaluación considere pues el sustento de la calificación en el formato
formato del instrumento y en la ficha de calificación. Asimismo, también que considere la información registrada en el aplicativo, la que debe ser consistente con lo registrado en los formatos de los instrumentos, ¿sí? Aquí también había otra situación en caso, por ejemplo, de que el cuestionamiento esté referido a la forma de aplicación, ¿sí? O sobre los procedimientos llevados a cabo. Se tendría que considerar en la respuesta las orientaciones y los procedimientos que se llevaron a cabo por los integrantes del comité de evaluación, y estos tendrían que estar alineados, como lo mencioné, a los capítulos del instructivo, que es el documento en donde están las orientaciones, ¿sí? Que debe de tener en cuenta el comité de evaluación para la aplicación y calificación de los instrumentos de evaluación, entre otra información importante. Estos capítulos son, por ejemplo, el capítulo 3, que está referido a las rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, al capítulo 4, que es entrevista, al capítulo 5, que es verificación de requisitos generales y las bonificaciones de ley, y también la valoración de la trayectoria profesional. Y cuando mencionamos los anexos, están aquí, por ejemplo, tener en cuenta el anexo número 8, que es sobre el modelo e instrumentos de evaluación del concurso, el anexo 9, que es sobre las rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje para las modalidades EBR-EVA, el anexo 10, en donde están las rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje para la modalidad EVE, el anexo 11, que es la matriz de valoración de la trayectoria profesional, el anexo 12, que es la calificación del instrumento entrevista. Acá también expliqué que si este reclamo fuera sobre la actuación del comité de evaluación o fueran reclamos generales vinculados a la evaluación, el comité de evaluación debería citar, ¿sí?, la normativa legal vigente e indicar el artículo o los artículos de la ley de reforma magisterial o de su reglamento y o el numeral de la norma técnica que sustenten la respuesta, ¿sí?, después del análisis que hace el comité de evaluación al o a los reclamos que puedan llegar. Entonces, miren, estimados, no hay más preguntas al respecto, y al no haber más preguntas, es importante aquí presentar en pantalla esta línea de atención a consultas, ¿sí? Ustedes lo tienen en pantalla el número, que es el 01 615 5887, bien. Hay un horario de atención, este horario es de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde, bien. Entonces aquí ustedes, si tuvieran alguna consulta específica sobre el tema de la presentación de reclamos y la respuesta motivada y escrita que da el comité de evaluación a estos reclamos, si tuvieran alguna pregunta muy particular, muy específica, cuya respuesta pues no se resuelva con los documentos oficiales del concurso, que son la norma técnica, el cronograma, el instructivo para el comité de evaluación, si surgiera alguna pregunta, ustedes tienen una línea de atención de consultas disponible en los horarios que aparecen en pantalla y en las fechas, ¿sí? Entonces, con esto, estimadas y estimados participantes, agradezco mucho que se hayan conectado. Siempre es un gusto poder dirigirnos a ustedes y desear que logren culminar con éxito este proceso de evaluación. Muchísimas gracias.